Capítulo 10. Seizo Ichigoya. Seizo despertó después de una larga noche en la que el llanto, el dolor de sentirse traicionado y el miedo a la soledad apenas le habían permitido dormir. Estaba sobre un lecho extraño y bajo un techo igualmente extraño, y temía abrir los ojos, pues no quería enfrentarse a la nueva vida a la que había sido condenado por Kenzaburo Arima. Pero, aunque se negara a ver, sus oídos permanecieron atentos, y al otro lado de la puerta escuchaba voces y sonidos que le resultaban ajenos. De igual modo, su estómago también había despertado, y le recordaba entre gruñidos y punzadas que ya era tarde. Finalmente, el miedo y su obstinado rechazo a aquella vida que no le valían lanzas ni arcos, y que era capaz de destruir al más poderoso de los ejércitos, según le había dicho su padre. Por tanto, que no haría con él, con un simple huérfano. Sintiéndose derrotado, se incorporó y observó la extraña habitación a su alrededor. Una tela mosquitera caía sobre una ventana redonda que, cegada por cañas de bambú, filtraba el sol matinal. Por lo demás, la estancia se encontraba prácticamente vacía, salvo por la fina colcha sobre la que había dormido y una extinta lámpara de aceite colgada de la pared. Reunió valor y se aproximó a la puerta. Puso la mano sobre el tirador, respiró hondo unas cuantas veces y deslizó el panel a un lado. Las voces dejaron de estar amortiguadas por el papel de arroz y permaneció quieto, escuchando las conversaciones cotidianas de los habitantes de la casa. Luego recordó que no estaba bien espiar a otras personas, así que asomó la cabeza y miró a ambos lados antes de animarse a poner un pie fuera. Se encontraba en un pasillo interrumpido abruptamente por una empinada escalera que descendía a la planta inferior. Otras puertas, abiertas de par en par, se asomaban al corredor, iluminándolo con la luz de la mañana que llegaba desde las habitaciones. Con pasos cortos y silenciosos, Seizo llegó hasta la escalera y, tras dudar un instante, descendió los escalones de uno en uno. Al final de los mismos le aguardaba una sala vacía, desde la que se veía el jardín donde se despidió de Kenzaburo la noche anterior. Las paredes estaban bien pintadas, la madera de sauce que cubría el suelo lucía limpia y barnizada, y las amplias puertas que daban paso al jardín conservaban en perfecto estado el marco de las varillas que sujetaban el papel de arroz. Era una vivienda pequeña para lo que estaba habituado, pero no dejaba de ser agradable, al contrario que muchas de las casas de artesanos o campesinos que había podido ver en sus cortadas incursiones fuera del hogar familiar. Allí no había miseria, aunque aquello no fue un consuelo para Seizo, que aún desconocía lo duro que podía ser la vida fuera de un castillo. En el centro de la sala, 4 pequeñas mesas prestaban los restos de un desayuno ya consumido, y su estómago volvió a protestar exigiendo su parte. Por fin claudicó y descendió la última de los escalones. Justo cuando lo hacía, alguien entró en la sala sin reparar en él. Era una mujer relativamente joven, de una edad similar a aquella con la que solía recordar a su madre, y vestía un fino kimono de cuadros marrones. Seizo la observó en silencio mientras recogía los cuencos vacíos y las tazas, apilándolas cuidadosamente sobre una bandeja que sujetaba en su mano izquierda. Cuando se dio la vuelta, descubrió al niño contemplándola con ojos tímidos y se sobresaltó de tal modo que a punto estuvo de tirar la bandeja con los restos del desayuno. La mujer se llamó
se llevó la mano al pecho, sobrecogida por el inesperado encuentro, y sin apartar la vista del muchacho, llamó a alguien en voz alta. Tosui, ven aquí. Tosui Shigoya no tardó en hacer acto de presencia, refunfuñando por las continuas molestias de su mujer. Seizo lo conocía de la noche anterior. Fue el hombre con el que Kenzaburo habló largo y tendido mientras él esperaba, y el que más tarde se encargó de acompañarla a la habitación en la que había pasado la noche. Como era de esperar, su aspecto continuaba pareciéndole tan desagradable como el día antes, con un cabello apenas insinuado que le rodeaba la nuca de una oreja a la otra, ojillos pequeños y brillantes, grandes dientes que le procuraban una sonrisa exagerada y un bigotillo canoso que a Seizo se le antojaba ridículo. No le caía bien. Estaba decidido a que ya nadie le cayera bien. Cuando el comerciante vio a Seizo, adoptó un rostro más formal. Ah, veo que ya está despierto. Venga, tenemos que hablar. Siéntese aquí. Le señaló a Seizo un cojín situado frente a una de las bandejas vacías. Mujer, ¿por qué no traes algo de desayuno al joven señor? La mujer asintió con una inclinación, aunque a Seizo no se le escapó el gesto indisimulado fastidio que le cruzó el rostro. Se arrodilló sobre el cojín que le habían indicado y su anfitrión le imitó, acomodándose frente a él antes de aclararse la voz. Señor Ikeda, lo primero que debe saber es que comprendemos su desgraciada situación. Mi familia siempre ha sido fiel para con los Ikeda y tendrá todo nuestro apoyo. El comerciante parecía esperar algún tipo de asentimiento, pero Seizo se limitó a observarle en silencio, así que volvió a aclararse la voz. Cuando el general Arima llamó anoche a mi puerta y me explicó sus circunstancias, no pude por menos que ofrecerle mi colaboración. Como ya le he dicho, siempre hemos sido leales a su clan. Además, el padre del señor Arima siempre tuvo en alta estima el mío, así que ideamos juntos la manera de esconderle aquí. Seizo sabía que mentía. Kenzaburo le dijo que los Ichigoya tenían una importante deuda con la familia Arima, deuda que daría por saldada si cuidaban de él hasta el regreso del samurái. Por otra parte, dudaba mucho que Kenzaburo hubiera ideado con aquel hombre ningún plan. Más bien, le habría dado claras instrucciones sobre lo que debía hacer. Pero Seizo no dijo nada de aquello y continuó escuchando en educado silencio la peculiar interpretación de los acontecimientos que estaba haciendo Tosui Shigoya. Hemos pensado que permanecerá en mi casa hasta que el general Arima pueda volver a recogerle, sin importar cuánto tiempo sea necesario. Mientras tanto, diremos a la gente de Matsue, que es hijo de la hermana de mi mujer, que por haber caído enfermo no puede continuar haciéndose cargo de usted. Así que, con todo el respeto, tendremos que darle un trato más familiar. Le continuaremos llamando Seizo, pero se esconderá bajo mi apellido. Será como si le hubiera adoptado. El comerciante se detuvo. Esperó que el niño diera indicios de entender lo que estaba diciendo. Seizo asintió para la tranquilidad del hombre. Ah, muy bien entonces. Vivirá aquí con nosotros. Cada día acudirá junto a mis 2 hijos y los hijos de otros comerciantes del barrio a casa del instructor Basho. Allí recibirá educación y cuando aprenda a contar nos ayudará en la tienda. No se preocupe, no será vida dura. A Seizo le habría gustado decirle que sabía números y hacer cuentas desde hacía tiempo. También caligrafía, poesía, historia y algo de chino. Su padre se había preocupado de que el caro del clan, Hitetsu Watanabe, instruyera a su hijo desde temprana edad. Tampoco la esgrima le era ajena,
pese a los reparos de su madre, pues si bien todos pensaban que era un niño tranquilo y de mirada inteligente, más llamado a ser un hábil consejero que un temible guerrero, su padre y señor había insistido en que un samurái al menos debía saber sujetar una espada. Pero Seizo tampoco dijo nada de todo ello. Se limitó a asentir de nuevo, esperando a que el desayuno entrara pronto por la puerta. Bien, bien, sonrió su anfitrión. Entonces está todo hablado. A partir de ahora será Seizo Ichigoya, mi sobrino recién adoptado. Seizo esperó la hora del almuerzo sentado en el jardín. No vio a los hijos de Ichigoya en toda la mañana, pero recordaba los ojos traviesos que le observaban la noche antes a través de una de las persianas de la planta baja. Ojos que se escabulleron cuando él se percató de su presencia. Se volvió para mirar por encima del hombro hacia la misma ventana, y aunque la persiana continuaba echada, nadie le espiaba entre las lamas. Aburrido, volvió a clavar la mirada en el suelo y balanceó sus pies que colgaban por el filo de la tarima sobre la que se levantaba la vivienda. Desde su conversación con el señor Ichigoya, nadie se había dirigido la palabra en toda la mañana, y así fue hasta la hora de comer, cuando la puerta del jardín se abrió a su espalda y la mujer de Ichigoya, que según había podido escuchar se llamaba Kuwa, lo invitó a pasar dentro. El resto de la familia estaba sentada a la mesa. Cuando Seizo entró, el padre indicó a los niños que le acompañaban que se pusieran en pie para saludarle. Estos son nuestros hijos, Jogobi, de 10 años, y la pequeña Kasane, de 7. Hola, saludó Seizo con una breve inclinación que los niños respondieron con aire divertido, en especial Kasane, que se tomaba aquel protocolo como un gracioso juego de mayores en el que la dejaban participar. Una vez sentados a la mesa, la señora Ichigoya ayudaba por una criada mayor a la que Seizo no había visto hasta ahora. Trajo la comida, la tetera, las jarras con agua y los platos para compartir se pusieron en la mesa central, mientras que las bandejas lacadas situadas frente a los cojines se dispusieron los platos individuales. Según fueron llegando, Seizo observó que cada cuenco de arroz venía acompañado con 3 umeboshi, un manjar que le encantaba. Pero cuando la señora Kuwa depositó en la bandeja de Seizo el arroz que le correspondía, el delicioso umeboshi no hizo acto de presencia. El muchacho miró el cuenco de los demás comensales, miró lo suyo y constató que él era el único privado del acompañamiento. No quiso darle más importancia y comenzó a comer. Cuando todos hubieron terminado, dio las gracias al señor Ichigoya por invitarlo a su mesa, tal como le habían enseñado que debía hacer, y volvió a su lugar en el jardín. Desde allí escuchó durante toda la tarde cómo los niños corrían y jugaban en la calle. Y así transcurrieron para Seizo los primeros días en el hogar de los Ichigoya, inhóspitos y desoladores, cada hora como un clavo que sellaba un poco más su soledad. Pronto comenzó a temer que su vida allí sería una larga condena de monotonía e indiferencia. Solo le dirigían la palabra durante las comidas, aquellas comidas sin umeboshi, un feo detalle que se convirtió en la sutil manera que la señora Ichigoya tenía de decirle que no le quería allí. Por las noches, en la soledad de su habitación, Seizo recordaba a su hermano y a su padre, a Kenzaburo y al señor Watanabe. Los echaba de menos a todos, pero a quien más añoraba era su madre. A pesar de los años, a pesar de la reciente pérdida del resto de su familia, era su ausencia la que más le dolía. De este modo, consumido por la nostalgia de una infancia perdida, Seizo lloraba hasta quedarse dormido. Pero cuando la tormenta más arreciaba
confiaba y más desamparado se sentía, las clases del señor Basho acudieron a su rescate. A la semana de estancia en el hogar de los Ichigoya, Jojobi y su hermana Kasane retomaron las lecciones en casa de su tutor, interrumpidas durante una temporada por una larga enfermedad del maestro, y Seizo acudió con ellos a esa primera clase, con el rescoldo de ilusión alimentado por la perspectiva de romper su cruel monotonía. Recorrió las calles del barrio comercial de Matsue, siguiendo a los hermanos Ichigoya, que caminaban 2 pasos por delante de él. Seizo agradeció estar en compañía de otros niños y, aunque no se atrevía a iniciar una conversación, disfrutó observando cómo Jojobi le tomaba el pelo a Kasane. La pequeña, en cuanto lo descubría que había caído en alguna de sus tretas de su hermano mayor, comenzaba a perseguirle para darle patadas en las espinillas. Así callejearon durante un buen rato, cruzándose con vecinos que saludaban a los 2 pequeños y les instaban a portarse bien, para, acto seguido, mirar con extrañeza a Seizo. Continuaron caminando y desembocaron en un paseo a orillas de uno de los canales de Matsue, que atravesaba la ciudad uniendo el lago Shinji con el Nakaumi. En las márgenes del canal había cerezos que aún no habían florecido y a cuya sombra se entretenían otros muchachos lanzando el anzuelo mientras conversaban entre risas. Seizo los observaba con envidia. Cuando se percató de que la pequeña Kasane, harta de ser el objeto de las burlas de su hermano, había minorado el paso hasta ponerse a su altura. «Es verdad que eres malo», dijo la niña con descortés inocencia. «¿Cómo?», atinó a responder Seizo, cogido por sorpresa por tan extraña pregunta. «Mamá dice que viniste con un samurái, y los samuráis son malos, porque solo saben matar y aprovecharse del trabajo de los demás». Kasane, silencio, la conminó su hermano, que la había detenido en seco al escuchar las palabras de la niña y ahora la zarandeaba por una mano. «Es cierto», se defendió ella, fingiendo que estaba a punto de llorar. «Papá siempre dice que no nos acerquemos a los samuráis, que son malvados y peligrosos porque llevan espadas». «No es verdad», quiso decir Seizo. «Tú cállate», le increpó Jojobi, apuntándole con el dedo. «Puedes ser hijo de un samurái, pero no te tengo miedo. No sé por qué tienes que vivir con nosotros, ni por qué te tienen que dar mi ropa». Seizo se miró, comprendiendo de dónde habían salido los kimonos que habían dejado en su habitación. «Pero ni se te ocurra pensar que eres mejor que nosotros. No somos tus sirvientes». Seizo se sintió desbordado ante semejante caudal de acusaciones injustas. Él nunca había dicho que fuera mejor que nadie. «Sé que intentarás aprovecharte, pero no te lo permitiré. No creas que somos tontos», continuaba Jojobi, cada vez más crecido ante la perplejidad de Seizo, hasta que de repente una piedra golpeó la cabeza del hijo mayor de Ichigoya. Kasane y Seizo, estupefactos ante la inesperada agresión, solo atinaron a observar cómo Jojobi caía de rodillas al suelo, frotándose con la mano la sangrante herida que le habían abierto a un lado de la cabeza. Su rostro denotaba que no entendía muy bien lo que acababa de suceder. Seizo, por el contrario, supo reaccionar a tiempo de esquivar una segunda piedra que habría impactado contra su hombro, de no ser porque tuvo los reflejos de echarse a un lado. Se volvió hacia la dirección de la que habían llegado las 2 pedradas y vio como un grupo de 5 niños lanzaban más proyectiles desde la orilla opuesta. Sin dudarlo un momento, agarró a Jojobi por el brazo y le obligó a levantarse, lo que el otro hizo lentamente, aún conmocionado por el golpe.
apremió a Casane. Alejémonos de la orilla. Desde el otro lado del canal, el grupo de muchachos, la mayoría de más edad que Seizo y Jojobi, seguían tirando piedras entre chanzas y aspavientos. No corras, rata, te encontraremos cuando no esté el río de por medio. Las pedradas habían dado paso a las amenazas. Una vez comprobaron que sus víctimas ya no estaban a tiro. ¿Quiénes son?, preguntó Seizo mientras se alejaban. Niños de otro barrio, aclaró Casane, alcanzándole un pañuelo a su hermano para que se tapara la brecha. Nos odian porque son crueles y la tienen tomada con el pobre Jojobi. Dicho esto, se volvió hacia ellos y les sacó la lengua con un gesto que a Seizo le resultó más entrañable que cualquier otra cosa. Son ratas de río, escupió Jojobi con desprecio, mientras sujetaba el pañuelo que poco a poco se iba tiñendo de rojo. Una de las pandillas que se mueven por el puerto vienen al barrio comercial a robarnos comida o dinero, y cuando no lo consiguen, intentan apalizarnos. Los niños ricos somos sus víctimas preferidas. Seizo estaba sorprendido por la situación. Nunca había visto nada así. Nadie apedreaba al hijo de un daimio, ni siquiera al hijo de un samurái, y comprendió cuán distinta era la vida de aquellos niños comparada con la suya, o mejor dicho, con la que había tenido hasta entonces. Continuaron su recorrido con la mirada ausente y en silencio, intentando tranquilizarse después del desagradable incidente, y llegaron a la casa del maestro Basho poco después, sumidos los tres en un estado de ánimo lúgubre. Al menos la brecha de Jojobi ya había dejado de sangrar. La casa del tutor era una humilde vivienda incrustada en una larga hilera de residencias similares que flanqueaban la cuesta de Shiraoka, una de las principales avenidas del centro de Matsue. Carecía de jardín ni de artefactos ornamentales, pero desde fuera parecía limpia y bien mantenida. Junto a la puerta de entrada pendía un desagüe compuesto por pequeños cuencos de bronce colgados uno debajo del otro, hasta formar una cadena que casi rozaba el suelo con su lánguido balanceo. Cuando los tres muchachos entraron al recibidor, un grupo de alumnos esperaban ya su llegada antes de tocar a la puerta del maestro. Sin embargo, cuando vieron la brecha de Jojobi y la sangre aún fresca en sus dedos, se armó un gran revuelo y todos quisieron saber qué había sucedido. El muchacho comenzó a relatar a sus compañeros el ataque que habían sufrido de camino allí, pero no tuvo tiempo de profundizar en su explicación, pues el maestro Basho abrió la puerta, alarmado por el inusual ruido. Dio 2 fuertes palmadas para que los alumnos repararan en su presencia y guardaran silencio. Todos se alinearon y gritaron buenos días al maestro con una profunda reverencia, y éste asintió complacido. Bien, podéis pasar. Hoy estaréis especialmente revoltosos, dijo el tutor, haciéndose a un lado para que sus discípulos pudieran entrar al salón de su vivienda. Seizo fue el último en encaminarse hacia la puerta abierta, pero dudaba de que Basho se hubiera percatado de su presencia. Era un hombre anciano y encorvado, y su manera de mover los ojos mientras escrutaba en la nada delataba que estaba casi ciego. Era improbable que identificara el rostro de un nuevo alumno, aunque en una ocasión Seizo escuchó decir al caro de su padre, el señor Watanabe, que los ciegos no tenían la mirada perdida, sino que contemplaban el vacío, la verdadera esencia de las cosas. De ahí que no se distrajeran con detalles fútiles y superficiales. Ven, pero de otra manera. Seizo no lo entendió entonces y seguía sin entenderlo en aquel momento, pero aún así saludó al señor Basho al pasar a su lado, por si podía verle de aquella otra manera. Masculló el anciano mientras le ponía la mano sobre la cabeza. Tú debes de ser Seizo,
El señor Ichigoya me avisó de que vendrías. Así es, maestro, confirmó el muchacho sin atreverse a estirar la cabeza. Espero que no suponga una molestia para usted. ¿Una molestia?, preguntó Basho con media sonrisa. Un maestro al que le estorben nuevos discípulos sería un maestro sin futuro, ¿no crees? Seizo asintió con la cabeza y sonrió. Aquel hombre era el primero en darle algo parecido a una bienvenida, y le gustó la manera afable que tenía de hablar. Pasa adentro, Seizo. No me molestarás a no ser que hables sin que yo te lo haya pedido. Tras un nuevo asentimiento, Seizo se descalzó y dejó su zori junto a la larga fila de sandalias que formaban frente a la puerta. Puso el pie en el peldaño que daba acceso al salón, que hacía las veces de aula, pero antes de entrar echó un vistazo al interior en busca de un sitio para él. Todos los alumnos estaban ya de rodillas sobre los cojines alineados en la estancia e interrogaban en voz baja a Jojobi sobre su incidente, apurando el tiempo antes de que el maestro decidiera comenzar su lección. Seizo dudó un instante antes de decidirse por un hueco libre y apartado en una de las esquinas, y mientras pasaba, los demás le miraban de reojo y cuchicheaban cosas al oído. Una vez en su sitio, pudo observar la amplia sala en su antojo. La madera del suelo estaba desgastada, con las vetas desdibujadas por los cientos de pasos que habrían recorrido casi a diario. De las paredes colgaban tablillas alargadas con los kanjis del 1 al 10, y al fondo había una pequeña tarima, con un cojín donde se acomodó el maestro Basho. Tras él, una amplia ventana cubierta de papel de arroz difuminaba los rayos de sol, envolviendo al sensei en un cálido contraluz. Los niños se fueron percatando poco a poco de la presencia del anciano, y el murmullo de la sala cesó paulatinamente. Cuando el silencio fue total, el maestro tomó la palabra. Hoy damos la bienvenida a un nuevo alumno, Seizo Ichigoya. Ponte de pie, Seizo. Seizo obedeció inmediatamente, y cuando escuchó de dónde procedía el sonido, Basho volvió la cabeza hacia él para indicarle que saludara a sus compañeros. Seizo hizo una reverencia a la clase antes de que el maestro le invitara a sentarse de nuevo. Bien, como tenemos un nuevo estudiante, me parece apropiado que hablemos de algo que todos deberíamos saber. El principio de todas las cosas, según se recoge en el Kojiki. Pero antes, ¿quién nos recuerda qué es un Kojiki? Un silencio sepulcral cayó sobre los alumnos, así que Basho escogió a uno de ellos. Por ejemplo, Kasane. La niña se puso de pie de un salto y, con no poco entusiasmo, recitó lo que había aprendido de memoria. El Kojiki es el registro de las cosas antiguas. Fue compilado por el maestro Onon Yasumaru por la orden de la divinidad imperial, de modo que no se olvidará el origen de nuestra gloriosa tierra. Y está dividido en 3 partes: Kamitsumaki, Nakatsumaki y Shimotsumaki. La primera parte, el Kamitsumaki, explica. Bien, ya basta, le indicó el maestro con una sonrisa y un gesto de la mano. La niña logró que las palabras no siguieran escapándose a borbotones, pero se quedó un instante con la boca abierta antes de conseguir cerrarla. Frunció los labios en un gesto de fastidio y se sentó con los brazos cruzados. Seizo sospechó que el anciano le gustaba preguntar a Kasane para divertirse con sus animosas respuestas. Como bien nos iba a explicar Kasane, el Kamitsumaki nos instruye en la creación de las primeras cosas. Un día los dioses del cielo decidieron crear la tierra sobre la que caminamos los hombres. Para ello, dieron vida a Izanagi no Mikoto, la divinidad masculina, y a Izanami no Mikoto, la divinidad femenina. Les
les encomendaron su santa misión y para poder acometerla les regalaron la enjollada lanza de los cielos. Armados con ella, Inazagi e Inazami fueron los Ame-no-Ukihashi, el puente flotante de los cielos, y hundieron la lanza en el eterno océano. Al extraerla, las gotas de agua salada que se desprendieron de la punta formaron las islas de Onogoro, el santuario donde las dos divinidades deberían habitar. Durante su estancia en Onogoro, Izanagi e Izanami se unieron y engendraron las 8 perfectas islas de Japón. ¿Cuáles son estas? Tú mismo, Tokuei, miró directamente a dicho alumno y Seizo comprendió que los discípulos de Basho debían sentarse siempre en el mismo sitio, de modo que el maestro pudiera dirigirse a ellos. Tokuei se puso de pie dubitativo y comenzó a mascullar algo para sí, mirando al techo en un intento por recordar. Era evidente que no tenía la lección tan bien aprendida como Kasane, a pesar de que podía tener 4 años más que la hija pequeña de los Ichigoya. Por su parte, la alumna aventajada del maestro Basho, sentada en una fila delante de Seizo, se mordió el labio inferior y se balanceaba de delante hacia atrás en un terrible esfuerzo por no dejar escapar la respuesta. Las 8 grandes islas eran Yamato, Tsukushi, Sado, Awazi, Ogi, Yamato. No, esa ya la he dicho. ¿Alguien puede ayudar a Tokuei? Kasane se levantó como una exaltación y, sin dar cuartel a quien quisiera robarle su oportunidad, dijo de carretilla: Yamato, Tsuki, Awazi, Iyo, Ogi, Iki, Tsushima y Sado. Recuperó el aliento y volvió a sentarse con una amplia sonrisa. Muy bien, constató el maestro satisfecho. De este modo, Inazagi no Mikoto e Inazami no Mikoto crearon las islas que en un principio formaban el imperio de Japón y posteriormente crearon 6 islas más y engendraron a los primeros kamis que las habitaron. Pero los Kojiki nos cuenta que Inazami murió al dar a luz a la encarnación del fuego, Kagutsuchi. Sumido en un hondo pesar, Izanagi enterró a su esposa en el monte Hiba, pero no pasó mucho tiempo hasta que se rebeló contra su destino y decidió descender al Yomi para sacar de allí a su amante. Al encontrarla envuelta en las tinieblas de aquel mundo que los vivos no pueden pisar, Izanagi le rogó que la acompañara de regreso, pero ella se opuso vehemente, alegando que ya había comido de la tierra de los muertos, por lo que no podía abandonarla jamás. Contrariado por las reticencias de su esposa, Izanagi decidió prender su peine para iluminar con el fuego aquella tierra y así poder ver por qué Izanami se negaba a abandonarla. Fue entonces cuando Izanagi vio el cuerpo antes hermoso de Izanami, ahora putrefacto y comido por los gusanos. Montando en cólera, la diosa envió a su esposo a todas las criaturas del Yomi, obligándole a huir y a sellar con una inmensa roca la cueva que era la entrada de la tierra de los muertos. Allí dejó enterrada a Izanami para siempre, y ésta juró que cada día miles de almas alimentarían su nuevo reino en venganza, siendo así como las criaturas vivas tuvieron que morir a partir de aquel día. Izanagi, una vez se sintió libre, se dirigió a un lago para limpiarse de las impurezas del Yomi y fue a lavarse el rostro cuando nacieron los kamis más importantes de nuestra tierra: Amaterasu, la divinidad del sol; Tsukuyomi, la divinidad de la luna; y Susanoo, la divinidad del viento y
maestro Basho guardó silencio y paladeó la expectación que flotaba en el ambiente. La mayoría de los alumnos ya conocían los primeros relatos del Kojiki, pero el viejo maestro siempre conseguía atraparlos con su voz grave y la teatralidad que imprimía a su narración. Estaban absortos, así que había llegado el momento de romper su encantamiento. ¿Quién me puede decir qué nos enseña la historia de Izanagi e Izanami? Para sorpresa de Seizo, esta vez Kasane guardó silencio con rostro pensativo. No tenía memorizada aquella respuesta. «Alguien lo sabe», insistió el maestro. «Por ejemplo tú, Ushe». Ushe se levantó despacio. Era una niña feucha de la edad de Seizo, pero vestía un rico kimono azul cielo, con alegres estampados de lirios. Que todo, incluso la vida y la muerte, parte de Inazagi e Inazami, aventuró la niña, más preguntando que respondiendo. Lo que dices es cierto, pero esa es la lectura evidente. Esta historia encierra una verdad más sutil, explicó el anciano. ¿Qué dices tú, Seizo? Hasta ese momento, Seizo había creído que, al ser su primer día, estaría a salvo de las preguntas del maestro. Titubeante, se puso en pie y meditó su respuesta. Esta no podía hallarse en anteriores lecciones, de lo contrario, no la habría preguntado, e intuyó que quizás no había una respuesta correcta, sino una respuesta con la que él podía estar en paz, algo que Seizo aprendería con los años, pero que el maestro Basho le hizo vislumbrar por primera vez aquel día. Tras dudar durante un largo rato, con los expectantes ojos de sus compañeros clavados en él, se decidió a hablar. Creo que la historia de Izanagi nos dice que hay cosas que ya no tienen remedio y debemos aprender a aceptarlas. Tenemos que vivir la vida que nos ha tocado. Luchar contra lo inevitable solo nos hace daño. Y Seizo supo que era Kenzaburo el que hablaba por su boca. El maestro Basho guardó silencio durante un instante, contemplando el vacío con sus ojos ausentes, antes de asentir. Así es, no aceptar los reveses de la vida es señal de debilidad. Un hombre sabio debe elegir sus batallas, debe discernir entre las causas por las que merece la pena luchar, incluso morir, y las que son causas perdidas. Sin poder contenerse, un niño preguntó: «¿Entonces Izanagi no era un sabio?» Basho rió ante la pregunta. «Hasta los dioses aprenden de la vida», dijo a sus alumnos, y con aquellas palabras dio por concluida la primera lección del día. Seizo, Jojobi y Kasane abandonaron 4 horas después la residencia del maestro Basho. Había sido una mañana especialmente intensa para Seizo, ya que, al inesperado incidente de camino a las clases, había seguido una provechosa jornada de aprendizaje académico, durante la cual se había sentido, por primera vez en mucho tiempo, un niño más. Aquella mañana el maestro Basho los instruyó en historias antiguas, números, un poco de caligrafía, y para concluir les recitó un fragmento del Cantar de Eike, un relato que Seizo solo había tenido oportunidad de escuchar una vez en su vida, cuando un monje errante lo cantó en el salón de su padre, acompañándose de un koto de 13 cuerdas, un raro privilegio del que pudieron disfrutar la familia del daimyo y sus vasallos, y solo a cambio de alojar al bonzo en el castillo durante las jornadas que tardó en recitar el poema al completo. A la hora del perro se reunían todos en la sala de recepciones para escuchar al monje, y éste se apoderaba de la atención de los allí congregados hasta que concluía a la hora del jabalí, momento en el que recogía su koto y se retiraba a los aposentos que le habían preparado. Así fue durante 9 días, hasta que el bonzo
dio por concluido el relato y reanudó su viaje. Mientras retornaban a la residencia de los Ichigoya, Jojobi y Kasane comentaban su interés por seguir escuchando la epopeya de guerra, gloria y tragedia de los Taira y los Minamoto. Y es que el sensei Basho desgranaba cada día, antes de dar por concluidas las lecciones, un nuevo fragmento de la historia, con tal maestría y misterio que embelesaba a sus estudiantes con la narración, asegurándose de que al día siguiente retornaran a las clases y no se distrajeran jugando por las calles. Era un truco que parecía ser bastante eficaz a la vista del entusiasmo que mostraban Kasane y su hermano por conocer cómo proseguía el relato. Seido, sin embargo, aún recordaba la trágica conclusión del Heike, y si bien la narración del maestro Basho había sido menos ominosa e inquietante que la interpretada por el bonzo errante y su coto, la historia seguía siendo, en esencia, la misma. Apenas sin percatarse, las lágrimas comenzaron a acudir a sus ojos, según recordaba aquellos días en el castillo de su padre. Pero la voz de Kasane le salvó justo a tiempo de la melancolía. El maestro Basho ha quedado muy sorprendido con tu respuesta, comentó risueña. ¿Cómo supiste qué contestar? Seizo levantó la cabeza y se obligó a regresar al presente. No sé, respondió dubitativo. Alguien me dijo una vez esas mismas palabras, y cuando escuché la historia del maestro, supe que se refería a lo mismo. Aunque seas callado, creo que eres muy listo, Seizo, dijo la niña. Sí, desde luego más que tú, sentenció Jojobi con una sonrisilla para fastidiar a su hermana. Kasane le sacó la lengua e intentó propinarle de nuevo un puntapié en la rodilla, pero el muchacho logró esquivarlo con los reflejos que le proporcionaba el haber eludido tales ataques durante años. Observando la escena, Seizo no pudo evitar sonreír. Además, quería pensar que aquella broma de Jojobi era una buena señal, una muestra de que quizás podría acabar aceptando su presencia. Distraídos en su juego, no se percataron de la situación hasta que fue demasiado tarde. Regresaban por el mismo paseo de cerezos que había a orillas del canal, y al pie de uno de los puentes que lo cruzaban les aguardaban un grupo de 5 muchachos que no apartaban la mirada de ellos. Iban vestidos con kimonos que no les cubrían las rodillas, sucios y llenos de remiendos. Uno comenzó a juguetear lanzando al aire una piedra que sostenía en la mano, y Seizo no tuvo duda de quiénes eran ni por qué estaban allí apostados. Alargó el brazo y detuvo a Jojobi por el hombro, que continuaba distraído haciendo rabiar a su hermana. ¿Qué ocurre?, le increpó el muchacho, y Seizo se limitó a señalar con el dedo. Cuando el hijo mayor de los Ichigoya reparó en la amenazante comitiva, tiró de la mano de su hermano para obligarla a dar la vuelta. Vamos, corramos a casa. Giraron en redondo y corrieron hacia la primera calle transversal, pero apenas se habían alejado unos pasos cuando las primeras piedras golpearon la tierra a su alrededor. Afortunadamente, salieron indemnes de la primera andanada y pudieron ganar cierta distancia respecto a sus atacantes, que ya habían lanzado en su persecución gritando improperios y amenazas. Giraron en una esquina y luego en otra. Varias veces estuvieron a punto de resbalar sobre la tierra y estrellarse contra el murete de alguna finca. En su carrera derribaron un barril de agua de lluvia contra la puerta de un local, lo que les valió las maldiciones del tendero. Jojobi llevaba a rastras a su hermana, incapaz de seguir el ritmo de los 2 muchachos, pues vestía un alegre kimono de mangas cortas, muy apropiado para un despreocupado paseo a orillas del canal, pero que se ajustaba a las piernas y la obligaba a dar pasos cortos. Para colmo, cazaba huetas y no podía apoyar bien los pies. Por más quiebros que diera en
su huida y por más recovecos que buscaran, sus perseguidores parecían darles alcance irremediablemente. Seizo sabía que solo era cuestión de tiempo, así que se obligó a pensar en la mejor manera de actuar una vez se produjera la inevitable confrontación. Lamentablemente, esta llegó antes de lo que se temía. Kasane perdió una de sus huetas, trastabilló y cayó al suelo. Cuando los dos muchachos pudieron frenar en su desbocada carrera, ya habían dejado a Kasane bastante atrás, a punto de ser alcanzada por sus perseguidores. Jojobi reaccionó a ciegas, volvió sobre sus pasos tan rápido como pudo y, justo cuando comenzaban a rodear a Kasane, se lanzó sobre dos de sus atacantes derribándolos contra el suelo polvoriento. Todo se volvió confuso. Los gamberros golpeaban con puños y pies a Jojobi, mientras Kasane lloraba intentando salir de la trifulca. Seizo corrió hacia ella y gracias a que los otros por fin tenían a su principal objetivo, pudo sacarla de allí arrastrándola por uno de los brazos. Cuando consiguió alejarla lo suficiente, se arrodilló junto a ella. «¿Estás bien? ¿Puedes correr?» «Por favor, ayuda a Jojobi», rogó ella con la voz quebrada por el llanto. «No te preocupes, pero ahora corre. Tienes que avisar a tus padres». Kasane asintió con el rostro arrastrado por las lágrimas. Miró una vez a su hermano y comenzó a ponerse de pie. Seizo la ayudó a levantarse y la empujó gentilmente. «¡Corre!», exclamó. «No mires atrás». Cuando comprobó que la niña ya le hacía caso, pudo centrarse en Jojobi. Estaba recibiendo una paliza tremenda y sus agresores no tenían intención de detenerse. Miró a su alrededor intentando decidir un curso de acción. Para su sorpresa, no estaba nervioso ni tenía miedo. En las últimas semanas había conseguido familiarizarse con el miedo de verdad, el miedo a la soledad y a la muerte. Había visto lo que sucedía cuando el acero toma la palabra, así que ahora era incapaz de sentirse atemorizado por una panda de gamberros. Seizo observó cómo los vecinos de la calle se asomaban a sus puertas y contemplaban la escena horrorizados, pero el número de los agresores le disuadía de entrometerse. Entre ellos había una mujer que había interrumpido su labor y sobrecogida solo acertaba a sujetar una escoba de hoja de palma entre las manos. «Por favor, no se queden ahí, avisen a la guardia de la ciudad», gritó Seizo al tiempo que se acercaba a la señora, y antes de que pudiera reaccionar, le arrebataba la escoba ante su expresión atónita. La apoyó contra la pared y, de una patada, quebró el extremo liberándose de las hojas de palma. Así, armado, con un palo de escoba roto, se dirigió hacia el tumulto, a la carrera. Intentó pensar en Kenzaburo, el mejor guerrero que jamás había visto, e imaginó que empuñaba la afilada katana de un samurái. Ninguno de los agresores reparó en su presencia, pues toda su tentación estaba centrada en el pobre Jojobi, que se cubría con los brazos, la cabeza y los costados. Había sangre en el suelo y el kimono del muchacho, desgarrado por las costuras, pero Seizo intentó mantener la mente fría y no dejarse impresionar por los detalles. Alzó por encima de la cabeza su arma y descargó el primer ataque, el golpe desde guardia alta que había repetido cientos de veces en sus clases de esgrima. La madera se estrelló contra la cabeza de uno de los desprevenidos atacantes, y este rodó por el suelo, echándose las manos a la nuca entre gemidos de dolor. Sus compañeros se detuvieron súbitamente y miraron por encima del hombro a su nuevo contrincante. Sin esperar reacción, Seizo descargó un segundo golpe de arriba abajo, haciendo crujir la madera contra otra cabeza y logrando similares resultados. Eran ya dos adversarios caídos, y los otros tres comenzaban a ponerse de pie para encararse con él, pero antes de que pudiera ganar distancia con aquel loco que les fustigaba con
las manos y girando toda la cadera para imprimir potencia al movimiento. La punta de su improvisada arma se estrelló contra la boca de uno de aquellos gamberros, reventándole el labio y haciéndole saltar 2 dientes. Sin duda, aquel había sido el ataque con resultados más crueles, y Seizo no pudo evitar un escalofrío ante el daño que le había causado aquel chico. Sin embargo, allí acabó su odisea como justiciero. Antes de que pudiera volver a alzar su letal escoba, uno de los 2 muchachos que quedaban de pie le sujetó la muñeca impidiéndole mover el brazo. El otro le propinó un puñetazo que hizo que su mandíbula se estremeciera y a la vista se le oscureció durante un momento. Dolor era la primera vez que sentía semejante dolor por violencia física. No tardó en recibir un segundo golpe, esta vez en la cabeza. La visión se le oscureció aún más y pudo notar que alguien tiraba de su palo hasta arrancárselo de las manos. Lanzó un puñetazo a ciegas que impactó no supo muy bien dónde, pero fue un golpe flácido e inocuo. Cuando encajó el tercer puñetazo, esta vez en el estómago, no le quedó más remedio que caer en el suelo junto a Jojobi y encogerse al recibir la lluvia de patadas que se le vino encima. No habría podido decir cuánto tiempo estuvieron así, pero en medio de la roja y lacerante oscuridad de la paliza, pensó que, al menos, había librado a Jojobi de la mitad de los golpes. Al cabo de un rato, Seizo ya no sentía nada. Los insultos y las patadas llegaban a él tamizados por una membrana del palpitante dolor. Era como si fuera otro el que lo recibiera por él, y sintió que paulatinamente se deslizaba hacia una confortable inconsciencia. Pero de repente, las patadas y los puñetazos cesaron, no como una llovizna que amainara poco a poco, sino como tormentas de verano que concluyen tan abruptamente como se desencadenan. Antes de perder el conocimiento, pudo escuchar en lontananzas como sus agresores huían a la carrera. Luego alguien se arrodilló a su lado y le preguntó si aún estaba consciente. Nada más. Seizo despertó junto a Jojobi en la consulta de un médico local, amigo de los Ichigoya. Tenía los brazos y las piernas llenos de moratones, el torso vendado, y algo se le clavaba en el costado cada vez que respiraba, produciéndole un dolor punzante. Al parecer tenía alguna costilla rota y Jojobi no había escapado mucho mejor, pero ambos estaban conscientes y sin huesos importantes fracturados, así que, después de todo, podían sentirse afortunados. El regreso a casa, acompañados por el señor Tosui, su esposa y la sirvienta de la familia, fue un suplicio para Seizo, no solo por el dolor de sus múltiples contusiones y cortes, que hacían que cualquier movimiento fuera una tortura, sino porque, de un modo frío y silencioso, parecían culparlo a él de lo sucedido. Las palabras de consuelo y los brazos para apoyarse solo eran para Jojobi, mientras que Seizo apenas recibió una mirada de la señora Kuwa, y fue de tal desdén que parecía que él fuera el causante de todos los males sobre el mundo. Sin embargo, Seizo sorprendió un par de veces al hijo mayor de los Ichigoya, observándole con mirada esquiva, con una expresión que se debatía entre el agradecimiento y la confusión. Resultaba evidente que no sabía muy bien cómo interpretar las acciones del que hasta ese día había considerado un intruso en su casa. Aquella noche, cuando se volvió a servir la comida en el salón de los Ichigoya, el cuenco de arroz llegó nuevamente a Seizo sin Umeboshi, que acompañaba la cena del resto de los comensales. Agradeció la comida, como era costumbre en él, y tomó su cuenco, pero antes de que pudiera llevarse algo a la boca, Kasane deslizó en el interior del mismo una de las ciruelas. El muchacho se quedó perplejo por aquel inesperado gesto, y cuando miró a Kasane a los ojos,
Esta le dio las gracias con una silenciosa sonrisa